En diciembre de 2021, Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, denunció al legislador local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, por abuso sexual. Desde ese año a la fecha no ha habido resolución del caso. Luisa Gutiérrez nos cuenta qué pasó. Es el típico machito empoderado que siente que como es diputado puede agredir mujeres, ¿no? A diestra y siniestra. Es un diputado que yo conocí en 2015 cuando yo fui por primera vez candidata a diputada de mayoría en Gustavo Amadero. Él venía de haber sido diputado de Gustavo Amadero y quería ser alcalde. Este diputado, al no encontrar cabida en el PRD, busca hacerlo de manera independiente y me busca para ver si incluso el PAN lo quería, traer a sus filas como candidato a jefe delegacional. Evidentemente, pues en el PAN no iba a ser recibido, pero yo hablo con él y listo, ¿no? Le corro la cortesía de escucharlo. Pero a partir de ahí, pues él consideró que era correcto saludarme en arrimones, ¿no? Entonces yo ya cada vez que tenía que saludar a este señor, que veía que llegaba a una reunión o cualquier cosa, pues ya siempre procuraba tener a alguien al lado de mí, a mi coordinador de campaña, algún amigo, alguna amiga, para ver si con eso pues ya no lo hacía, pero no le importaba. O sea, incluso la humillación que te hacía con otras personas era brutal porque te saludaba igual, ¿no? Ya cuando al fin en 2021 voy a entrar al Congreso de la Ciudad de México, me doy cuenta que también él va a estar en el Congreso por parte ya de Morena. Aprovechando que veníamos de pandemia, yo dije, bueno, pues lo saludaré de puñito, ¿no? Ya para no acercarme mucho a él. Pero incluso yo todavía llegué a pensar, dije, bueno, antes lo hacía porque él en este nivel donde él se sentía superior a mí, tal vez jerárquicamente, porque pues yo era candidata y él venía de ser diputado. O sea, a lo mejor él sentía que había una disparidad, ¿no? Y podía agredirme. Yo creo que ya siendo diputados ambos, ¿no? Viniendo de una elección tan complicada en 2021, pues ya no se va a atrever, ¿no? Y pues no, ¿cuál fue mi sorpresa? Que incluso llegando el día de la toma de protesta, estando mi familia ahí, porque te permiten que esté tu familia, pues igual llega, me saluda, pero a rimones, ¿no? Y agarrarme a la cintura, y a no soltarme, yo a hacerme para atrás, ¿no? Todavía recuerdo que todavía le dije, no mames, diputado, ahí está mi mamá, ahí está mi marido, ¿no? O sea, como... Y volteó y me dijo, ay, perdón, no sabía que eras casada. O sea, ¿cómo? Si soy soltera, sí es válido que me hagas, que realices una agresión sexual en mi contra. O sea, no, esa respuesta me hizo entender que uno no lo iba a dejar de hacer y que además la consideración que tiene sobre las mujeres, ¿no? Y así llegamos a diciembre, el día del presupuesto, cuando lo vuelve a hacer. Ahí se me acerca por atrás, yo ni siquiera lo veo, ¿no? O sea, porque pues, yo estaba viendo hacia el pleno, hacia la mesa, perdón, y se me acerca por atrás, me agarra de la cintura, ¿no? Y otra vez a la rimón. Entonces ya fue cuando decidí ya denunciarlo, cuando dije ya, o sea, este señor no va a dejar de hacerlo, y además ya lo hacía incluso en frente de compañeras y compañeros diputados, insisto, como en este rollo de humillarme, ¿no? De hacerme sentir su poder incluso en frente del resto, y muchos de ellos no decían nada. O sea, incluso platicando con un par de Morena, decían, ay, pues es que si tú no decías nada, pues no, o sea, ¿qué querías que agarrara? O sea, que agarré un escándalo, no sé, tal vez mi ánimo de decir, bueno, ¿no? Le va a parar, y nunca llegó esa rectificación de actitud, ¿no? Posteriormente, él, lejos de ofrecer una disculpa cuando presento la denuncia en tribuna, lejos de ofrecer una disculpa, él aventó un comunicado con los logos de Morena diciendo que yo estaba haciendo esto por llamar la atención, que yo no sabía trabajar, que mi coordinador, un hombre, me estaba mandando para hacer un escándalo, que en Morena sí saben trabajar y que los del PAN no sabemos trabajar, y que, insisto, yo lo estaba haciendo por eso, porque como soy nueva, quería darme a conocer, ¿no? Pues no hay documento más agresivo, más violento. Ante los hechos ocurridos, Luisa Gutiérrez decidió denunciar al diputado Nazario Norberto ante la Fiscalía General de la Ciudad de México. Sin embargo, no prosperó y le generó más violencia por parte de algunos legisladores del Congreso de la Ciudad de México. Me he encontrado con dos tipos de actitudes, las que son de apoyo y de constancia y de sororidad,
y hay otros que verdaderamente incluso me han generado aún más violencia a partir de esta denuncia. No lo voy a negar, mi grupo parlamentario siempre me ha apoyado muchísimo con este tema, pero pues sí, desde Morena incluso ha habido actitudes ya mucho más violentas en mi contra a partir de la denuncia penal que presenté. Dichos como la de la vicecoordinadora de Morena diciendo que yo me busqué la agresión sexual porque pues así me llevaba con el diputado, ¿no? O que incluso dijeran, o cuando yo subo a tribuna, se salgan todas las y los diputados de Morena para invisibilizar cuando subo un tema en materia de género, pues sí ha sido, insisto, una violencia tremenda la que he vivido, pero vuelvo a lo mismo. O sea, la verdad es que cuando decidí denunciar, fue algo que platiqué con mi familia, porque, pues, a ver, en este tipo de cosas incluso te llevas a la familia, ¿no? Las agresiones también han ido en contra de mis hijas, de mi marido. Ellos decidieron apoyarme y es cuando yo me armé de mucho valor y así lo hicimos, ¿no? Entonces, pues al final sí ha sido complicado, pero no por eso voy a dejar de hacerlo. La legisladora explicó que luego de 1 año y medio en el proceso, su caso no ha avanzado. Considera que también ha sufrido violencia institucional, ya que la Fiscalía Capitalina estaría encubriendo a un presunto abusador. Hay algo que va a suceder. El amparo le va a pedir a la Fiscalía que vuelva a analizar todos los elementos y dictamine, ¿no? Yo estoy convencida que esto va a ser un proceso larguísimo en donde todavía me falta por lo menos 1 año. Estoy convencida que otra vez la Fiscalía va a querer, pues sí, archivar, ¿no? Pelotear. A ver, hubo por lo menos 2 cambios de fiscal especializada mientras estuvo mi carpeta detenida. Y cada que llegaba una fiscal especializada era otra vez, tenían que revisar todo el caso. A ver, no hay manera de que me hubiera negado una acción penal una fiscalía que verdaderamente fuera autónoma. Tenía testimonios, tenía pericial psicológica pública, privada, tenía una pericial antropológica, tenía el video del momento. O sea, a ver, donde incluso para negar los hechos dice, yo jamás toqué el trabajo de la diputada. A ver, yo nunca denuncié que hubiera tocado, yo la denuncia, lo que estoy diciendo es me agarró por la cintura y fue un arrimón. Y lo irónico es que Policía de Investigación decía, efectivamente, jamás tocó, de la revisión del video, se nota que jamás tocó el trasero de la diputada. Oye, pero ese no es el objeto de mi denuncia. No, o sea, de verdad, fue la pericial psicológica pública de una psicóloga que hoy valoro como nunca su trabajo independiente y su trabajo valiente, porque dijo, sí, efectivamente, se nota que hubo estas agresiones por tales elementos, ¿no? Y lo que hace el abogado de Nazario, el diputado agresor sexual, es decir que está mal hecho y que no fue exhaustivo el peritaje y solicita al perito supervisor de la Fiscalía que analice el peritaje. Bueno, imagínate que la propia Fiscalía, para defender a este señor, prefirió decir que efectivamente no había sido exhaustiva la pericial porque la psicóloga no ponía cómo había movido mis manos al momento de la entrevista. 1 año y medio que Ernestina Godoy tuvo parada mi carpeta de investigación cuando ya tenía todos los elementos para poder avanzar. Claramente lo está protegiendo y lo está protegiendo rumbo a su ratificación, porque necesita mayoría calificada de todas las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, y hoy, como Morena no tiene esa mayoría calificada por sí misma, necesita que Nazario también la vote y no puede darse el lujo de perder un solo voto, sobre todo cuando sabe que yo no la voy a votar. La legisladora arremetió contra la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, ya que resaltó que prefirió darle protección a un agresor sexual por cumplir un mandato político. Que no tiene vergüenza. A ver, fue un caso o es un caso que ha tenido mucho foco, mucha visibilización, que ha tenido apoyo incluso de muchas organizaciones colectivas, de verdad de muchos incluso integrantes de grupos parlamentarios diversos, y ha preferido darle impunidad a un agresor sexual solo por cumplir un mandato político. Imagínate si eso sucede con mi carpeta, que insisto ha tenido, por la posición en la que los dos estamos, ha llamado la atención, que se ha atrevido a hacer eso. Imagínate que no hace con todas las carpetas de todas las mujeres que son víctimas de agresión sexual en esta ciudad. No avanzan.
Y entonces tienes un gobierno en la Ciudad de México que tiene machitos empoderados, como Néstor Vargas, el consejero jurídico, que también es acusado de agresión sexual y está parado. Incluso la chava que lo denuncia hoy dice que ha sido amenazada su vida a partir de esta denuncia. Quien fuera el secretario de Desarrollo Urbano, que incluso terminó pidiéndole su licencia a Claudia Sheinbaum después de la presión, no en un primer momento, no cuando se presentó la carpeta, cuando generamos nosotros esta presión, le pide licencia, le pide que se retire del cargo mientras se lleva a cabo la investigación y terminó suicidándose el secretario de Desarrollo Urbano en su momento. Tiene cantidad de agresores sexuales a su alrededor que saben que cuentan con impunidad porque Claudia y porque Ernestina no les hacen absolutamente nada.